Presente frecuentemente en rocas corticales, el apatito es un valioso indicador de procesos magmáticos, revelando información sobre la fusión parcial, la diferenciación y eventos hidrotermales. Desde un punto de vista petrogenético, se ha sugerido que su quimismo depende de las condiciones de cristalización. Para comprender mejor esta información, se recurre a técnicas especializadas como la catodoluminiscencia, que es un tipo de luminiscencia donde la fuente de excitación son los electrones. En este contexto, la catodoluminiscencia de apatitos es una herramienta ampliamente utilizada para el estudio de procesos ígneos. A un costado tenemos las imágenes del apatito y imágenes del funcionamiento de la catodoluminiscencia. Metodología y materiales. La catodoluminiscencia es un tipo de luminiscencia que se produce cuando la energía de un haz de electrones es absorbida por defectos estructurales o impurezas dentro de la estructura cristalina, en la cual actúa como puntos focales de emisión de luz. En la mineralogía tiene bastantes aplicaciones, como por ejemplo permite la discriminación de minerales basándose en que cada uno presenta una catodoluminiscencia diferente. Es útil para reconocer volúmenes pequeños de fases minerales, como por ejemplo vetas finas, inclusiones o películas. Muestra inhomogeneidades en el grano, como por ejemplo zonaciones, sobrecrecimientos y reemplazamientos, que indican variaciones químicas. El color de la catodoluminiscencia puede indicar la composición química del mineral, sirviendo como guía. El objetivo de este trabajo se centra en establecer la petrogénesis de los apatitos de rocas de contrastada diversidad genética, desde protolitos mantélicos a corticales. Para ello se considera su color y espectros de catodoluminiscencia en combinación de la composición química del apatito y su magma huésped. Para ello se han considerado los siguientes grupos de menor a mayor implicación cortical. Primero tenemos las diabasas de la cordocera, segundo las bauneritas de Pereruela, tercero los granitos biotíticos, cuarto los granitos de Dosmicas y quinto granitos biotíticos silimaníticos. Yo soy Lumey y a mí me toca hablar respecto a los resultados y la discusión de este tema. Para tener un poco en cuenta, tenemos que hablar respecto al color de la catodoluminiscencia. El color de la catodoluminiscencia no es una herramienta muy útil, ya que nos va a permitir identificar qué elemento es activador que predomina en esta estructura, y a partir de eso podemos deducir el magma de origen. En los casos tenemos los apatitos del grupo 3, 4 y 5. Ellos presentan una catodoluminiscencia de un color amarillo brillante y homogéneo. Esto nos indica que su color activo, su elemento activador, en este caso va a ser el manganeso, y emite una banda o una onda de luz de 570 nanómetros, una emisión de luz. Desde el punto de vista químico, este apatito se va a caracterizar por presentar altas concentraciones de manganeso, que van desde los 1300 a los 5200 partes por millón, que contienen un bajo contenido de sílice y de tierras raras livianas, y también muestra una alta concentración en la relación del manganeso sobre la suma de tierras raras, cercanas a 0,5. Esto nos indica que tiene granitos evolucionados, donde un magma ha experimentado una fuerte diferenciación y enriquecimiento de manganeso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nos da un indicio de que su magma de origen es peralumínico cortical. En simples palabras, es un magma que se formó en la corteza terrestre, por la corteza continental, y que tiene un exceso en aluminio. ¿Sí? De ahí tenemos los apatitos de las bauneritas, que dice que muestran una catodoluminiscencia de color lila homogénea, con una banda intensa entre los 360 y 380 nanómetros, atribuidas principalmente al ion serio, aunque también aparecen en menor medida bandas de disproncio, neodimio, samario y erbio.
Estos también presentan un alto contenido en tierras raras livianas y un bajo contenido en hierro. Estas condiciones nos indican que fue formado en un magma intermedio bajo condiciones más oxidantes que fueron reguladas o controladas por el tapón de óxido níquel y níquel metálico, que es encargado de regular el nivel de oxidación del sistema magmático. También tenemos lo que es los apatitos de diabasa, que presentan una catodoluminiscencia de color amarillo verdoso con espectros similares a los de la wagnerita, que este color se debe a su mayor contenido en hierro, ya que el hierro genera un efecto llamado Kenchik, que consiste en apagar la luminiscencia que normalmente produce el cerio. Por esa razón, el diosprócio pasa a ser el principal activador de la catoluminiscencia. O sea, estos apatitos se van a formar en magmas más básicos, sin tanta diferenciación, y con una baja disponibilidad de manganeso, lo que explica la ausencia del color amarillo, que es característico del manganeso, o sea, de ese ion. En relación entre el hierro y el estado de oxidación del magma, tenemos que el contenido del hierro en estos apatitos va a estar estrechamente ligado al estado de oxidación de este magma. Por ejemplo, en el caso de los magmas reductores, como son los granitos peralumínicos y las de las diabasas, se va a observar un alto contenido en hierro junto con la presencia de ilmenita y la ausencia de magnetita. Por lo contrario, en los más oxidantes, como las wagneritas, el contenido de hierro es bajo y refleja sus condiciones más ricas en oxígeno. Finalmente se ha visto que no existe una correlación entre el hierro y el óxido de hierro y el óxido de manganeso en los apatitos de las diabasas y las wagneritas. Esto nos va a indicar una baja disponibilidad de manganeso en los magmas poco diferenciados, mientras que en los granitos más evolucionados vamos a ver un contenido de manganeso en aumento. Bueno, del lado izquierdo nosotros vamos a poder ver unos gráficos y se van a preguntar qué significan, o sea, uno viéndolo así no lo entiende. Bueno, estos gráficos son los espectros de emisión de la catodoluminiscencia de apatitos provenientes de los distintos tipos de rocas que hemos estudiado, de las diabasas, de las wagneritas, de los granitos biotíticos y los granitos diónicos. Bueno, este gráfico, cada gráfico va a tener un eje horizontal que va a ser la longitud de ondas, que está medida en nanómetros, y el eje vertical con la intensidad de la luz emitida, ¿sí? Los picos, o sea, la parte más alta, van a representar la energía que emiten los iones activadores cuando el mineral es bombardeado por estos electrones. Por eso vemos, por ejemplo, en el caso de las diabasas, que tenemos picos marcados justo, por ejemplo, en el difroncio, en el granito biotítico vemos su pico más alto correspondiente al manganeso y así sucesivamente. Del tema. Se establece que la luminiscencia de los apatitos va a depender de su relación magnesio, tierras raras y del contenido de tierras raras y el hierro. Se pone de evidencia que el contenido de la magnesio del apatito no depende de su estado de oxidación, como ocurre con el hierro, sino del grado peraluminoso o del grado evolutivo del magma. Bueno, en la figura 2 vamos a ver que hay un diagrama de variación entre el óxido de hierro y el óxido de manganeso, teniendo en cuenta que el eje X es el óxido de manganeso y el eje Y del óxido de hierro. Bueno, lo que se observa es que no hay ningún tipo de relación directa entre ambos, que cuando aumenta el manganeso, el hierro no sigue un patrón constante, lo que significa que el manganeso y el hierro no dependen entre ambos, pero el contenido de hierro sí va a depender del estado de oxidación del magma, mientras que el manganeso depende del grado de evolución de este magma, ¿sí? La figura 3 son espectros normalizados de los apatitos y su roca huésped. ¿Qué quiere decir esto? Nos muestra los espectros de emisión de la catodoluminiscencia y la concentración de elementos como las tierras raras, comparando los apatitos con las rocas donde se cristalizaron. Lo importante de notar de esto es que los apatitos reflejan la composición química del magma donde se formaron. Por eso vamos a ver que las wagneritas tienen valores intermedios, los granos biotíticos tienen un patrón un poco más altos y los diabasas tienen un patrón más bajo, dando 4. Vamos a ver que tenemos el manganeso, o sea, en el eje X vamos a tener el manganeso y en el eje Y vamos a tener el índice, que es A-CNK,
que indica cuán peralumínico es el magma, y vemos que a medida que va aumentando el manganeso en el apatito, aumenta el grado de peraluminismo. Esto no quiere decir que los granitos más peraluminosos son más evolucionados, presentan apatitos con más manganeso. En cambio, como los de las diabas y la wagnerita, son un poco magmas más básicos, teniendo apatitos con menor manganeso. Con esto concluimos el video de la explicación para representación de este póster. Aquí al costadito les dejo un poco lo que fue la bibliografía en la que ocupamos para realizar estos pósters. Y bueno, más que nada agradecer por ver este video. Y bueno, eso sería todo.